Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario. Francisco, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes al público. Pues empezamos este programa con ese recordatorio a toda la población de que México es una república, de que tiene tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que deben estar en armonía, equilibrados, para ir estableciendo un Estado firme y un Estado de derecho. Y el Poder Judicial, pues, es sumamente importante porque revisa leyes, es el garante de que se aplique la Constitución y supervisa, sobre todo, también al Poder Ejecutivo en abusos de poder. No puede haber uno de los poderes por encima de otro, Francisco. Y esto puso muy nervioso a los mercados porque Morena y su mayoría que alcanzaron con sus aliados van a reformar el Poder Judicial. ¿Qué es lo que van a hacer principalmente con el Poder Judicial, esta mayoría avasalladora que hay en las cámaras de parte de Morena y sus aliados, Francisco? Fíjate, Alberto, amigos, lo que van a hacer son tres cosas fundamentalmente. Una es precisamente que alrededor entre 1,600 y 1,800 personas sean elegidas por el voto popular. Esa es una de las cosas. La segunda de las cosas es que todo el personal que pertenece al Poder Judicial Federal, esto es, el Poder Judicial que abarca toda la República, ese van a dividir lo que es la judicatura, le van a poner un órgano de administración y le van a poner un órgano de vigilancia. Esa es la segunda cosa que compone esta reforma judicial. Y la tercera cosa que lo compone, Alberto, es aquello famoso de que nadie podrá ganar más que el presidente. Y lo que se pretende hacer es que con esas 1,600 o 1,800 personas, ¿sí?, estén precisamente por debajo del salario presidencial. Su argumento en este punto es que hay alrededor de 2,500 personas que están amparadas en el Poder Judicial, pues realmente son 2,300 y 200 más en el INE, que son las que se ampararon contra esa resolución de que no podían ganar más que el presidente. ¿Y por qué? Por algo muy sencillo, Alberto. Amigos, lo que sucede es que nos han enseñado siempre que la ley dice, cuando entra una ley nueva, no puede aplicarse hacia atrás, no puede aplicarse de manera retroactiva. Y entonces lo que sucede es que estas personas, estas 2,300 personas que se ampararon en el Poder Judicial, efectivamente saben que el Poder Judicial es el que hacía, como tú lo mencionabas, es el garante de que las cosas se cumplan. Y si en la Constitución estaba que cuando entra una ley nueva no puede aplicar hacia atrás, pues ellos lo que hicieron fue ampararse. Y entonces, por supuesto, ganaron el amparo. Entonces, eso es en lo que consiste la reforma judicial, Alberto, esos tres puntos, y que, algo importante, estos tres puntos, ¿no?, o mejor dicho, esta reforma en este momento solo va a aplicar a esas entre 1,600 y 1,800 personas, no a los más de casi 50,000 personas que están en el Poder Judicial, ¿eh? Y aquí, si quieres, un poco más adelante abordamos el tema, porque no podemos dar falsas expectativas al público de que esto va a solucionar el problema de ellos. El tuyo, Alberto, el del vecino, de las personas de a pie, eso no lo va a hacer, ¿eh? A ver, explícanos, Francisco, tenemos tiempo. Explícanos entonces esta situación. Francisco, ¿me escuchas? No te escucho muy lejos, pero a ver, me decías que te explicara. Explícame esta situación. Sí, tenemos un poco de tiempo. ¿Sí tenemos que, perdón? Un poco de tiempo. Adelante. La situación de que no le generemos expectativas al público. Ajá. ¿A eso te refieres? Fíjate. O sea, lo que pasa es que estamos escuchando hoy en todas partes, en todos los medios de comunicación, en todas las personas que hablan del tema, la parte de que esto es injusto o no es injusto para el Poder Judicial, esto va a repercutir o no va a repercutir, esto impacta en los mercados o no impacta en los mercados. Pero alguna cosa, o la cosa que se les está olvidando, Alberto, es que realmente el público, los casi 120 millones de mexicanos que somos,
¿sí? A nosotros era quien nos debieran de poner en la parte de arriba. Y realmente esta modificación del Poder Judicial, que por supuesto está planchada y por supuesto va a pasar y por supuesto se va a hacer, no le va a beneficiar a esos 120 millones de mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente cuando nosotros vayamos a hacer un proceso, Alberto, cuando tú, yo o cualquier persona del público vaya, lo que va a suceder es que va a llegar al mismo, exactamente al mismo juzgado que ya va hoy. Exactamente con la misma secretaria, con el mismo juez, con el mismo secretario, con las mismas personas del archivo. Y si se levanta una averiguación previa, ¿no? De todos modos va a llegar con el mismo público. Además, el Ministerio Público pertenece a otro sistema, otra plataforma que hay que adecuar, que hay que modernizar, pero no pertenece a este sistema judicial del que se habla. Amigos, el sistema judicial del que se habla es el sistema judicial de toda la República Mexicana, no el que está de forma inmediata cuando vamos a iniciar nuestros procesos o cuando vamos a hacer nuestras denuncias. Es por eso que no hay que darle falsas expectativas a las personas en que esto va a solucionar su problema de justicia o que incluso va a recortar los tiempos de las soluciones, Alberto. Porque qué tanto las primeras cadenas de custodia tienen injerencia en que se aplique la justicia, desde la propia llegada de los policías, desde la denuncia del Ministerio Público, la integración de la investigación. Y eso es lo que ya se le pasa entonces sí al Poder Judicial, y la responsabilidad no solo es del Poder Judicial para que haya justicia en este país. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Francisco, y regresamos con este interesante tema. Vamos a darle la bienvenida a Mina Moreno, abogada y periodista. Mina, gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos saber tus puntos de vista en torno a esta reforma judicial, bueno, reforma al Poder Judicial. Francisco, pues ya nos hizo el planteamiento. ¿Alguna bondad debe tener, Mina? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo bueno que puede salir de esta reforma al Poder Judicial? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y por estar aquí en tu programa, y un saludo a quienes te ven en este programa. Mira, tiene bondades. Yo creo que no hay que satanizar la reforma judicial. Les explico. En Estados Unidos hay 2 formas de acceder a los cargos de jueces federales. Una de ellas es a través del voto popular. O sea, esto no es algo que nada más se haya dado en Bolivia. Se da ya en algunos estados de la Unión Americana. Esa es una de las formas. ¿Se puede? Claro que sí. Y esa bondad tiene también un porqué. Vamos a hablar con total franqueza. Jueces y magistrados a lo largo de toda su carrera son personas como tú y como yo, como cualquier persona que camina en la calle. Sin embargo, el tener un cargo de esta envergadura, un cargo federal, a veces los vuelve dioses, pero son dioses con pies de barro. Hay muchas cosas que han pasado hacia el interior del Poder Judicial de la Federación que se llevan. No, ya perdimos. Francisco, ¿alguna opinión de lo que alcanzamos a escuchar con Mina? Fíjate que yo no estoy de acuerdo con Mina en un par de puntos. Y les comento cuál es el primero. Por ejemplo, Mina habla de que efectivamente esto ya es un sistema que existe en otros países y concretamente Bolivia. Sí, sí es cierto, sí existe en Bolivia. Se dio hace aproximadamente 15 años en Bolivia, ¿sí? Y cuando escuchas a un juez hablar de Bolivia, ¿no? Te dice, híjole, después de 2 ocasiones, en esos 15 años, como los sistemas allá se cambian, el sistema judicial se cambia cada 6 años, ya llevan ahorita 2 cambios. Y en esos 2 cambios, lo que te dicen es, sí funciona, o sea, sí está operando en este momento en Bolivia, desafortunadamente no ha funcionado para la población. ¿Sabes para quién se ha funcionado, Alberto? Precisamente para las personas que han sido propuestas o que han sido electas por el voto popular. Para ellos sí, por supuesto, porque tienen un empleo, porque tienen un trabajo, a lo mejor ni siquiera esperaban en su vida tener un puesto de este estilo y lo tienen. Para esas personas funciona perfectamente, pero para el sistema como tal, tampoco creo que funcione. Y les comento por qué. En México, es que todo es a base de un proceso.
Y aunque la justicia debiera de ser pronta y expedita, en la realidad no es así. En la realidad uno empieza un juicio, hablando de un juicio civil, familiar, etcétera, y alrededor, para que tengamos la primera sentencia, pasa cuando menos un año, ¿eh? Un año para que se tenga una resolución. Y eso si no hay exceso de personas, y eso si no hay temblores, y eso... Les doy una cosa anecdótica tan irrisoria. Es en los juzgados de la Ciudad de México, hace 30 días aproximadamente, se retrasó todo lo que es el sistema porque no había suficiente aire acondicionado en todo el edificio y con base en ello decidieron trabajar un día sí, un día no, un día sí, un día no. Para que tengamos una idea, amigos, de que los sistemas judiciales en la práctica funcionan por proceso y de acuerdo a donde se encuentren. Entonces, esa parte de que en Bolivia esté, sí, pero de que esté funcionando, no. Sí funciona para los que son contratados, pero para el público incluso en general, mencionó Mina que en tenemos Estados Unidos, incluso mencionó Mina que en los Estados Unidos hay regiones. ¿Ya te tenemos, Mina? No la tenemos. Dijo que incluso en los Estados Unidos habría este proceso, que no había que tenerle miedo a la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, Francisco. Fíjate que yo no sería la palabra, no sería miedo la que utilizaría, sino sería incertidumbre. O sea, pensemos, amigos, ¿no? Que, a ver, en el Poder Judicial tenemos personas, ¿sí? Estas 1,600 o 1,800 personas que son las que realmente van a verse afectadas por esta reforma, son personas que algunos de ellos empezaron como auxiliares de la oficina. Muchos de ellos sin sueldo, porque anteriormente se utilizaba que había personas que iban a los juzgados, ahí hacías tus pininos, ahí llevabas copias, ahí llevabas escritos, no te pagaban para que esperaras la posibilidad de una plaza. Hay personas que tienen 20 o 30 años haciendo eso. Y no se trata de decir, oye, por 30 años, caray, pero ¿qué creen, amigos? Yo creo que en 30 años algo se aprende. No solamente es a hacer y redactar sentencias. No solamente es eso, ¿eh? O sea, yo llevo muchos años, 15 años litigando, ¿no? Inclusive 20 dentro de todo lo que es el sistema de justicia. Vamos a hacer una pequeña pausa, Francisco, y regresamos. Está muy interesante todo lo que estás diciendo. Vamos a tratar. Francisco Salgado, ya tenemos restablecida la comunicación con Mina Moreno. Vamos a pedirle vía telefónica. Mina, Francisco dio su posición y dice que en Bolivia no ha funcionado muy bien esta elección de los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros. Mina. Bueno, yo voy a ser el abogado del diablo y le voy a rebatir al abogado. En el año 2017, el 19 de septiembre de 2017, hubo temblor en la Ciudad de México. Fue cuando en esa fecha precisamente se descubrió un fraude muy grande hacia el interior del Poder Judicial de la Federación, que fue la compraventa de examen para juez federal. ¿Cómo se descubre? Bueno, pues en el temblor, derivado de eso, tenían que sacar al personal para que no estuvieran en el edificio sede de Florida. Y hay una persona de nombre Patriciali se obcecó en regresar a las instalaciones, pero porque en su computadora, en el CPU, estaba el examen para jueces federales. Ese examen ocasionó una ganancia de 33 millones de pesos porque a todos los participantes de ese examen que entraron a comprarlo se les cobró entre 300 y 400 mil pesos. Eso motivó que el entonces director del instituto se le destituyera al magistrado Mondragón porque a través de un testaferro vendieron el examen. Con eso es una muestra pequeña. El magistrado fue sancionado por el ministro Arturo Saldívar para no poder volver a ejercer el ejercicio profesional como servidor público por 10 años. Esa es una pequeña muestra de lo que ha pasado hacia el interior del Poder Judicial. Pero años antes, en el año 2012, 2 concursos para jueces federales fueron anulados y sin embargo, de esos concursos salió una juez que se llama Liria Maribel Maya Delgadillo, estrechamente vinculada al magistrado Alfredo Fuentes. ¿Hay una corrupción al interior? Sí la hay. Que difícilmente es conocida
porque el Consejo de la Judicatura Federal se encarga de inhibir todo este tipo de información. Es cierto también. Por eso es necesaria la reforma judicial. Más allá de romanticismo, de que si ellos empiezan desde cero, no es cierto. ¿Por qué se le dice la gran familia del Poder Judicial? Porque la mayor parte de sus integrantes, el 60-75% son familia. Pero para esto, Mina, para esto se requeriría una reforma constitucional, porque si a esa nos vamos, en el Poder Ejecutivo también hay muchas muestras, ¿no? Sí, Secretarios de Estado hablando... que se hacen multimillonarios, entonces habría que elegir también al gabinete por voto popular. Pues podría ser, fíjate que una muy buena posibilidad, pero aquí vamos a mostrar diferencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una fama a nivel internacional sobre los integrantes y sobre sus capacidades, en cuanto a que sus resoluciones son obligatorias para todos los jueces, a nivel local y nivel federal, porque son algunos son precedentes y otros es jurisprudencia que es obligatoria. Sí, pero si estas personas no están capacitadas porque llegan por dedazo, llegan por comprar un examen, entonces debe de haber una reforma. Si quieres, tal vez no hasta el voto popular, pero sí una reforma en la que se independice completamente el Consejo de la Judicatura Federal, se crea un tribunal que verdaderamente sancione a jueces, magistrados y también a los ministros, porque también hay unos grandes negocios. ¿Qué tanto, Mina, hay independencia? ¿Qué tanto, Mina, hay independencia de Lenia Batres, muy cercana al presidente de la República, de haber llegado a ser ministra de la Corte? Francisco, ¿qué opinas de esto? Fíjate que agradezco mucho a el diablo en discordia en este momento, porque me hizo recordar algunas cosas. A ver, yo creo que debemos de dividir la parte de esta reforma judicial para, dependiendo del lado en el que nos encontremos, va a ser la opinión que tengamos. Y yo creo que podemos decir, esta reforma judicial, para esas 1,800 personas que van a verse afectadas en su empleo, por supuesto, y ahí hacemos un cuadro. A esas personas las metemos en una canasta. Después está otra canasta que es el sistema judicial como tal. ¿Esta reforma le va a afectar al sistema judicial como tal? La verdad es que en este momento no, pero ¿saben qué? Dentro de 2 años sí, porque para que lleguemos a tener las resoluciones de esas 1,800 personas que se van a ir, requiere que se pasen 2 años, porque los juicios que inician en primera instancia, pierden y después ya es cuando se van a un juez superior y después es cuando se van al amparo. Para que lleguen a esas personas, a esas 1,800 personas que se van a tardar alrededor de 2 años y medio. Pero bueno, esa es otra canasta. Y otra canasta debiéramos de poner, a lo mejor a nosotros, los litigantes. ¿Habrá reformas para nosotros? Pues no, realmente para nosotros no hay ninguna, porque vamos a tener que llegar exactamente igual a la barandilla, vamos a tener que pelearnos igual con el secretario y vamos a tener que hacer cosas. Pero lo más importante, considero, es el público. El público va a tener sentencias más prontas, más rápidas, mejor ejecutadas, perdónenme, pero en este momento no hay. Vamos a escuchar lo que dice Mina. Vamos a escuchar lo que dice Mina, Francisco. Ella tiene algo que decir. Sí. Efectivamente, los juicios no se van a ver afectados, porque les tengo una sorpresa. No son los jueces y los magistrados los que hacen la sentencia, son los secretarios proyectistas. Lo que hace un juez es revisar, bueno, si está correcto el criterio, si se observó lo que establece la jurisprudencia, pero la verdad, quien hace las sentencias es otro personal. Entonces, los juicios no se van a ver afectados en ningún momento porque igual se van a admitir, se van a llevar audiencias, se van a desahogar pruebas, se van a dictar sentencias y en su momento, si esta no es favorecedora para alguna de las partes, podrán impugnarlas. Pero en sí, el juicio, el procedimiento, los trabajadores que integran juzgados, que tengan tribunales, van a seguir laborando, incluso a nivel local, pues seguirán laborando en juzgados y en salas. Eso no se va a detener por la reforma, no va a afectar a los litigantes de ninguna manera, tampoco va a afectar a los trabajadores que integran el Poder Judicial de la Federación, porque está encaminada exclusivamente a jueces, magistrados y ministros. Y quienes finalmente elaboran todo el trabajo, hacen, digamos, la fajilla, por decirlo de una manera muy popular, pues son los oficiales, los actuarios y los secretarios. Y ahí no hay, y eso no van a cambiar, Ahí no hay cambio. Mina, ¿y ahí no hay corrupción en toda esta gente que hace la talacha? Sí ha habido corrupción a nivel local.
ha sido más renuente el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de sancionar. A nivel federal, cuando se detecta este tipo de corrupciones, sí han sancionado, sí ha habido. Hace años hubo el caso de un secretario en un juzgado de distrito en materia administrativa que vendía las suspensiones a los bares. El hombre se hizo millonario, se hizo riquísimo. Sí fue sometido a proceso penal y condenado por los mismos delitos. Pero si llega a haber, no lo voy a negar, pero es muy raro a nivel federal. A nivel local sí se da un poquito más, sobre todo en materia penal. El propio Arturo Saldívar, penal. el propio Arturo Saldívar fue señalado de tener influencia, él no directamente, pues mandaba ahí a sus trabajadores a que tuvieran injerencia directa con los jueces federales. Hay muchas denuncias en contra de él, Francisco. Sí, fíjense que sí, y no solamente en contra de él, en contra de muchos de las personas que integran el sistema judicial. Y creo que la abogada Mina me da la razón en algo. A ver, amigos, no creemos una falsa expectativa. Esta reforma judicial afectará a 1,800 personas. No va a afectarlos, no va a cambiar nada, ni al personal de la Judicatura Federal, salvo que ganen más que el presidente. Son a los únicos que les afectará. No nos afectará a nosotros los litigantes y tampoco les afectará y tampoco generará beneficios para la población. Que ese es mi punto. Mi punto importante es, a ver, la población es la que está deseosa de que esa justicia sea más rápida y expedita. Ahora, recordemos algo, en todos los lugares, en todas las empresas, en todos los ramos de los que se trate, tratamos siempre de ir colocando familiares. Lo que dice la abogada es muy cierto. El sistema judicial, sabemos que hay muchísimos familiares, muchísimos, en todas partes. Pero igual que hay en la parte de medios de comunicación, la gente que está en televisión lleva a sus hijos, lleva a sus familiares porque encuentran que es un buen empleo. La gente que está y trabaja en las papelerías los lleva. Y la gente que trabaja en un restaurante lleva a sus familiares. En fin, esa es una cosa. Realmente el sistema judicial, Alberto, y estarás de acuerdo conmigo, Mina, no va a modificarse gran cosa. El punto es, no le demos falsas expectativas a las personas. Faltan 8 foros. 8 foros que van a tener un tema en particular, ¿no? Y, en teoría, de ahí debería de salir lo de la propuesta. Pero si quieren más tarde les adelanto con qué nos van a decir. Mina, ayer, por ejemplo, se hizo viral un video donde Lenia Batres, que dice que se bajó el sueldo, que se adscribió al ISSSTE, ¿no? Ya no quería las ventajas, estos derechos que tienen los ministros. Llegó en una camionetota de último modelo con un chofer, con un guardia de seguridad. Entonces... Pues, no, es que eso se los da el Consejo de la Judicatura Federal. Perdón, los tengo que perdónenme por eso, que les diga pero tengo que decirles algo. Ajá. El Consejo de la Judicatura Federal asigna a ministros, jueces y magistrados camionetas especiales, ajá, camionetas blindadas, sobre todo si aquellos que han tenido atentados tienen escoltas, les son asignados, incluso esos escoltas, es una empresa externa la que proporciona la protección. La última empresa está vinculada con Guardia Nacional, me parece, pero eso lo da el Consejo de la Judicatura. Esa camioneta que ustedes vieron en la que llegó Lenia Batres, la tienen todos los ministros, ¿eh? Y si por ahí algún ministro no fue en esa camioneta, es precisamente para no generar esta animadversión. Pero lo cierto es que el Consejo de la Judicatura se las da a todos los ministros, todos tienen escoltas, todos tienen chofer. Pero entonces, a partir de la reforma ya no va a haber estos privilegios, Mina. No, se supone que no, que ese tipo de privilegios, salvo que sea un caso en el que el juez esté amenazado por el crimen organizado, entonces sí se prestará protección al juez. Hay algo que ha quedado, que realmente importaría más a la ciudadanía también en ese aspecto, es los jueces sin rostro, lo que mucho se hizo en España, porque aquí el crimen organizado sí los tiene detectados, sobre todo en zonas calientes. Mira, cuando un juez es reasignado a una zona como es en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Colima, generalmente antes de que llegue el juez, el crimen organizado ya les intercepta el celular y sí, de eso se entiende, Mina. Que pagarme. Pero vámonos a la realidad. Yasmín Esquivel,
esposa de un empresario muy cercano al presidente. Loretta Ortiz, esposa de un personaje, Ortiz Pinchetti, muy cercana al presidente. Lenia Batres, muy cercana al presidente. Entonces, pues bueno, aprovechando que no había reforma, pues empieza a haber ese tipo de favores, Mina. Sí, así es, pero todos los presidentes lo han hecho. Recordemos pues en su momento los ministros que han designado, por ejemplo, quien precisamente renunció. Sí, exacto. Todos han tenido esa, exacto. Esa Todos han tenido. Se nos acaba el tiempo, Mina. Ya nada más, Francisco, ¿esta reforma garantiza que esas cosas ya no sucedan? Ministros carnales. 30 segundos. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esto lo único que garantiza es que esas 1,800 personas van a cambiar. Y quién sabe si cambien, porque todavía tienen la posibilidad de esas 1,800 personas que se van a mover, de que vayan y le pidan a alguien, porque además el sistema en teoría es para que vayan, le pidan el favor a alguien de, oye, mencióname, oye, da mi nombre, oye, haz que me levanten la mano. Y claro que en ese momento que pides ese favor, tú lo vas a deber y después hay que pagarlo. Y eso no cambia gran cosa. Mina, 10 segundos. ¿Cambiará esta reforma todas esas prácticas que incluso se aplicaron en esta administración donde decían que ya no? No cambiará, pero hará más o menos a jueces, magistrados y ministros y los bajará de su pedestal. No Perfecto. Son dioses, son Exacto. Dioses con pies de barro. Exactamente, Dios. Mina Moreno, Francisco Salgado, muchísimas gracias por debatir estas ideas frente a nuestro público y a ver cómo nos va. A todos, esperemos que vea el bien por México. Mina, gracias, Francisco, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Ojalá nos vaya muy bien a todos. Mina, con más saludos. Información. Gracias.